nos protegen ante posibles infecciones. Para hablar sobre esto me acompaña en el estudio la doctora María Vicky Zabaleta. Ella es infectóloga y pediatra. Bienvenida, doctora. Bueno, gracias por la invitación y gracias por el trabajo que hacen día a día de dar información real, veraz, no mala información, que la gente hoy tiene una idea de la vacunación peligrosa, de la vacunación que tenemos que saber exactamente todo lo que tiene una vacuna, y para eso estamos los expertos, para hablar de esto. Doctora, ¿por qué es importante vacunar a los bebés durante los primeros meses de vida? Bueno, fíjate, en general todos estamos expuestos a 1000 bacterias, virus, hongos, y los niños, obviamente, su sistema inmunológico viene con una inmunidad innata, una inmunidad natural que no ha estado en contacto con nada de esto, y con cualquier germen patógeno que se pongan, digamos, en contacto, pudieran incluso hasta morirse, a diferencia de nosotros que ya tenemos, digamos, que cierto background, y por eso hay que vacunar a los niños. ¿Cuándo tenemos que vacunar a los niños? Desde que nacen. De hecho, en Venezuela tenemos indicación, por ejemplo, de vacunación al nacer de la BCG, que es para protegerlo de tuberculosis, de vacunación con hepatitis B, para protegerlo obviamente de la hepatitis B. Muchas mujeres embarazadas no se hacen control y no se hacen antígenos para hepatitis B, y la hepatitis B es una enfermedad que es de transmisión sexual, pero que es muy silente. Tú puedes tener síntomas 20 años después de que estés con hepatitis B y se la puedes transmitir a tu bebé. Entonces, colocándole la vacuna de hepatitis B, por supuesto que vamos a prevenir incluso un cáncer hepático. Eso es desde que naces. A los 2 meses tienes otra serie de vacunas, a los 4, a los 6. Los primeros 2 años de vida los niños tienen que tener muchas vacunas. Yo siempre digo algo que dijo alguna vez un premio Nobel en medicina, que fue el que descubrió la inmunidad innata, que él dijo que no ponerle una vacuna a un niño es un acto criminal. Es un acto criminal porque tú a ese niño le estás transmitiendo anticuerpos, o enseñándole al sistema inmunológico a que haga anticuerpos contra todas estas enfermedades que siempre van a estar en contacto. Hoy es un tema de las vacunas porque, debido a que la mayoría de la población se vacuna en el mundo, no solamente en Venezuela, las vacunas son, digamos, que exitosas, y la gente cree que la enfermedad no existe. Fíjate que nosotros tuvimos un brote de difteria, sí, cosa que yo no conocía. Yo estudié medicina. Está erradicada en muchos lugares. Está erradicada, en Venezuela también estaba erradicada. Yo cuando estudié medicina, yo leía, oye, difteria, mira qué extraño, no sé algo qué. Lejano. Ah, bueno, resulta que a nosotros nos cayó un brote de difteria por no vacunación, por coberturas bajas de vacunación. Entonces, bueno, por eso hay que vacunar a los niños. O sea, nosotros no podemos hacer que el niño no tenga un sistema inmunológico bueno y que no se pueda defender contra patógenos porque no lo vacunemos. Tenemos las vacunas, se ha trabajado muchísimo en vacunas, o sea, vacunemos a los niños y a los adultos también, no solamente a los niños. ¿Cómo se fabrica una vacuna y cómo logran que el sistema inmune genere anticuerpos ante algunas enfermedades? Bueno, fíjate, el proceso de realizar una vacuna es súper largo, súper engorroso, súper costoso. Y hoy está muy en boga por el tema COVID, ¿no? Claro. Pero ¿cómo comienzas tú sabiendo que una vacuna pudiera funcionar? Bueno, sabiendo que el sistema inmunológico hace anticuerpos para una enfermedad. Una vez que tú sabes que hace anticuerpos para una enfermedad, tú dices, oye, yo podría hacer una vacuna de esto. ¿Cuál es el antígeno que voy a utilizar? Bueno, empiezan los estudios. Bueno, mira, voy a agarrar este pedacito del virus, de la bacteria, voy a agarrar los estudios preclínicos. Los estudios preclínicos son antes de que se hagan en humanos. Ahí se empieza a verificar la dosis, qué antígeno es el que se va a usar, cuál es el vehículo que vamos a utilizar, y después llegamos a los estudios fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que ya son los estudios clínicos, y desde el estudio fase 1 lo primero que se evalúa en una vacuna es la seguridad. Seguridad versus dosis, seguridad versus qué efectividad tiene, seguridad versus todos los ayudantes que pueda tener la seguridad. Incluso estudios fase 4, que todas las vacunas están en fase 4 en el mundo, cualquier vacuna que te puedas imaginar, está en fase 4 porque siempre está siendo evaluada, investigada. Si hay un efecto raro, se estudia esa persona que pasó aquí, si fue la vacuna o fue algo asociado a la vacuna. Entonces, es un proceso largo, normalmente tarda 10 años. La vacuna más exitosa que tenemos en el mundo antes de COVID era la vacuna para parotiditis, que era 5 años, duró 5 años para hacerse esa vacuna, porque es un proceso caro, es un proceso en donde necesitas voluntarios hasta la fase 2, hasta la fase 3 inclusive.
tener una vacuna contra COVID, por ejemplo, en menos de un año es un exitazo. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede generar una vacuna? Sabemos en los niños, por ejemplo, que algunas veces les puede dar fiebre. Sí, y es muy normal porque obviamente el sistema inmunológico se está despertando, viene el antígeno que es el que está poniendo en la vacuna, le está enseñando, mira, esto es malo, esta es contra quien tú tienes que trabajar, así es esta persona. Yo siempre lo hago como policías y ladrones. Cuando el policía sabe cómo es el ladrón, sabe, oye, mira, le tengo que dar aquí, bueno, el ladrón tiene chaleco antibalas, entonces no le puedo dar aquí, lo tengo que buscar aquí en esta casita. Bueno, así más o menos actúan las vacunas. Las vacunas saben, oye, mire, este es el ladrón, yo necesito buscar este perfil. Y eso es lo que te enseña la vacuna. ¿Qué síntomas puede tener un paciente después de vacunarse? Bueno, usualmente febrícula 37, 38.5 grados centígrados, dolor en el sitio de la inyección, es muy común, se puede poner rojo el sitio de la inyección. Hay vacunas un poco más reactogénicas que otras, por ejemplo, la vacuna triple viral tiene un poco más de fiebre, dura más en el tiempo. Normalmente nosotros los pediatras hablamos siempre con las mamás, mira, no te preocupes si la fiebre es así, asado, le podemos dar esto, si le duele aquí le podemos poner hielito, no lo masajes, pero esos son los eventos adversos más importantes. Hay niños que son tendentes a hacer convulsiones. Entonces estos niños a veces no se diagnostican hasta que tienen una vacuna. Entonces le echan la culpa a la vacuna de la convulsión y no, resulta que es la subida de la temperatura la que hace que convulsione. Entonces uno siempre tiene que decirle a la mamá, mira, más de 38.5 grados centígrados tienes que darle el antipirético y ponerle medios físicos para bajar la fiebre. Doctora, ¿por qué algunas vacunas se administran por vía intramuscular y otras por vía oral? Bueno, depende del estudio que se haya hecho y de la manera que mejor se absorba. Incluso hay intranasales, las vacunas para influenza, y probablemente a futuro vienen las vacunas contra COVID que son intranasales, que son vacunas a virus vivos atenuados. Hay vía oral, como por ejemplo la de rotavirus, la de polio oral, que se absorbe más por vía intestinal, pero adicional, por ejemplo, en polio en su momento, cuando nació la vacuna por vía oral, lo que se necesitaba es que hubiese una vacunación rebaño, y entonces los niños expulsaban en las heces también eso para que la población se pudiera vacunar indirectamente. Una cosa importante de las vacunas es que el único fármaco que ayuda a la persona que se vacuna y a su alrededor es la vacunación, no existe otro. Hablando sobre la importancia de las vacunas, que es lo que estamos mencionando esta mañana, pues me gustaría que nombrara algunas enfermedades que han sido erradicadas o casi erradicadas gracias a las vacunas. Usted mencionaba difteria en algunos lugares, sarampión también pudiera ser, viruela. Bueno, fíjate, viruela es la única enfermedad que está erradicada hoy en el mundo y fue gracias a una campaña de vacunación súper grandísima en el mundo en los años 80. O sea, en el 1980 se declaró erradicado el mundo de viruela. Viruela era una enfermedad que mataba a millones de personas desde antes de Cristo. Hoy tenemos casi erradicado polio, casi erradicado. Estamos ahí en una pelea con el Medio Oriente porque, por ejemplo, Afganistán, que es un país en donde hay muchos grupos antivacunas, no permiten la vacunación contra polio y pues por eso es que tenemos casos esporádicos en el mundo, pero ya hoy está casi erradicado. Difteria, como bien lo dijiste. Sarampión, pues hemos tenido unos altibajos por allí. De hecho, yo soy de la comisión evaluadora de la erradicación de sarampión en Venezuela y tuvimos un brote importantísimo en Venezuela en el 2017 hasta finales del 2018, comienzos del 2019. ¿Por qué? Por bajas coberturas de vacunación. Una vez que tú bajas la cobertura de vacunación de sarampión por debajo de 90%, se te empiezan a acumular susceptibles y una vez que haya un caso de sarampión, sarampión es una de las enfermedades más contagiosas en el mundo hoy, después de la viruela, y por ahí nos va ganando el COVID también. Una vez que no hayan personas vacunadas contra sarampión y haya un solo caso, es fácilmente esparcible. Entonces, bueno, sarampión, difteria, parotiditis, rubiola que no es un problema en el adulto casi, entre comillas, pero una mujer embarazada que le dé rubiola, ese niño nace con síndrome de rubiola congénito, puede nacer ciego, puede nacer sordo, lesiones hepáticas, lesiones cardíacas, o sea, imagínate todo lo que puede prevenirte una sola vacuna. ¿Cuáles son las vacunas de rutina que debe recibir el adulto? El adulto normalmente debería recibir hoy
para la toxoide, la triple bacteriana, debería tenerla al menos una dosis o dependiendo de la edad. Influenza debe colocársela anual si es mayor de 65 años, incluso hasta 2 veces al año, dependiendo de dónde viva. En Venezuela normalmente nosotros tenemos un brote importante de influenza que digamos es a final del año. También debería estar vacunado contra sarampión, si no estuvo vacunado chiquito, porque hoy un adulto más de 50 años probablemente no recibió la vacuna chiquito, porque ahorita es que hay un sistema de vacunación, digamos, más organizado, más estructurado, y digamos que las mamás tienen más información acerca de las vacunas y llevan a su niño a vacunar. Las personas que hoy tienen 50, 50 y pico de años, en su momento eso no era tan reglamentado. Entonces, influenza, sarampión, triple bacteriana, esas son unas vacunas importantes. Bueno, y hoy COVID, por supuesto. Ya vamos a hablar de la vacunación y el COVID en la próxima parte. Me acompaña la doctora María Vicky Zabaleta, ella es infectóloga y pediatra. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @bealugo. Me acompaña la doctora María Vicky Zabaleta, infectóloga y pediatra. Doctora, ¿cuáles son las vacunas que han sido aprobadas por la OMS? Bueno, hoy en Venezuela las que tenemos es solamente la vacuna mal llamada china, que es Sinopharm o Sinovac, son las que están aprobadas por OMS. Ahorita está sometiéndose a Sputnik V a un riguroso sistema de evaluación por OMS. Pero bueno, digamos que no solamente OMS hoy tiene la capacidad de dar, digamos, indicaciones de qué vacunas contra COVID hay. ¿Por qué? Porque hay escasez de vacunas en el mundo contra COVID. La gente se está muriendo de COVID, la gente se está complicando de COVID, los niños hoy se están enfermando de COVID y entonces tiene que haber vacuna contra COVID. Hoy nosotros sabemos en Venezuela y tenemos casos de muchísimas personas alrededor que se han vacunado con Sputnik V, la mal llamada vacuna rusa, y es excelente vacuna, o sea, se nota en el espacio en donde se ha colocado la vacuna, que obviamente no es la mayoría de la población tampoco, ¿no? Muchas personas tienen dudas sobre la seguridad de estas vacunas y por eso quiero hablar sobre las pruebas y ensayos clínicos a las que son sometidas estas vacunas antes de aprobarse. Sí, bueno, como lo dije desde el comienzo, hay estudios preclínicos. Con el tema de COVID-19 siempre la gente dice, oye, pero ¿cómo tan rápido salió una vacuna? Mira, el mundo se abocó a hacer una vacuna, el mundo invirtió para hacer una vacuna y adicional nosotros teníamos ya, el mundo de la ciencia ya tenía idea de cómo hacer una vacuna contra COVID. ¿Por qué? Porque teníamos el MERS, el SARS, que comenzaron a partir del 2002, ya sabíamos cuál era el antígeno mejor para hacer una vacuna y cuando salió el SARS-CoV-2, que le hicieron rápidamente su mapeo genético, en menos de un mes ya se sabía cuál era el antígeno que se tenía que utilizar. Ya eso te avanza al menos unos 3 o 4 años de estudios, ¿verdad? Una vez que se hizo eso, los estudios preclínicos, los estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, se fueron superponiendo con voluntarios y hay suficiente data hoy para decir que son vacunas seguras. Adicional, depende de la plataforma que se utilice. En Venezuela, las que tenemos hoy, que es la vacuna Sinopharm, Sinovac, esa es una que son a virus muertos, virus inactivados. Nosotros tenemos muchas vacunas, tenemos más de 50 años trabajando con vacunas inactivadas y son vacunas bastante seguras y muy eficaces. Entonces, hoy la seguridad de las vacunas contra COVID que tenemos en Venezuela podemos decir que son bastante seguras. Sputnik V es otra tecnología, una tecnología en donde se utiliza un adenovirus que es el que lleva el antígeno para poder hacer anticuerpos. También súper estudiado en el mundo, ya habían vacunas que se estaban evaluando para VIH, para cáncer, que se estaban evaluando con esta tecnología. Entonces, hoy en Venezuela tenemos vacunas bastante seguras contra el COVID. Muchos doctores aseguran que la mejor vacuna es la que está disponible. ¿Usted está de acuerdo? Es así, sinceramente sí, porque es preferible vacunarse a tener la enfermedad. Los eventos adversos posibles que se han visto hoy superan con creces a las complicaciones, a la muerte, al long COVID, lo superan con creces. ¿Cuáles eventos adversos son importantes? Fiebre, malestar, dolor en el brazo, porque esta vacuna sí da dolor en el brazo importante. Y más allá de eso no hay eventos adversos, por ejemplo, con las que tenemos en Venezuela. En el mundo existen otras vacunas, como por ejemplo las de RNA mensajero, que tienen algunos otros eventos adversos que se están estudiando hoy, como por ejemplo la miocarditis, como por ejemplo trombos.
pero el número de personas que tienen estos eventos adversos con respecto a lo que ha salvado en vidas, con respecto a lo que ha disminuido terapias intensivas, requerimientos de oxígeno, requerimientos de tiempo de hospitalización, superan con creces a la cantidad de personas vacunadas. Doctora, comenzamos a recibir algunas preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero pues que usted las responda. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta AM por GB en Instagram. ¿Qué edad se consideran niños cuando hablamos de niños? ¿Y qué tipo o cuál vacuna se les ponen? Bueno, fíjate, niños es desde que nacen hasta los 21 años usualmente, ¿ok? Nosotros usamos incluso los adolescentes tardíos que son hasta los 21 años. ¿Por qué le decimos niños? Porque tienen cambios que nos puede decir que este no es un adulto todavía, ¿ok? ¿Qué vacuna se le coloca? Mira, al menos 10 vacunas tienen que tener estos niños en el transcurso de sus 21 años. Dentro de las que iguales tenemos, como dijimos al comienzo, BCG, hepatitis B. Nosotros hoy tenemos vacunas en las cuales hay 5 o 6 vacunas en una sola inyección, que hemófilos, influenza tipo B, que hoy ya no existen casos casi en el mundo gracias a la vacunación. Meningococo también es otra vacuna que debe colocarse en los niños un poquito más grandes, para la tuberculosis, difteria, toxoide. Hoy existe vacuna incluso contra VPH, que ya es para adolescentes, que es preventiva del cáncer de cervix, ¿verdad? Y también está indicada en los niños. Hoy no la tenemos dentro del calendario de vacunación en Venezuela el público, pero yo creo que se está trabajando en eso. Neumococo, muy importante en los niños pequeños. Vacunas virales como sarampión, rubiola, parotiditis. Al menos 10 biológicos existen para personas hasta los 21 años. Nos llega otra pregunta a través de nuestro mensaje directo. Buen día. Importancia de la neumococo y consecuencias de no colocarla antes de los 2 años. Importantísimo. De neumococo se mueren antes de que existiera el COVID. Era la patología que más se morían niños por neumonías y por infecciones respiratorias bajas. Entonces, importantísimo antes de los 2 años colocar al menos una dosis de neumococo. Obviamente no debería ser una dosis. Deberías poner al menos las 3, pero digamos que es una vacuna que es un poco costosa, está dentro del esquema público, pero hoy no la tenemos disponible. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso seguiremos aclarando algunas dudas sobre el COVID y la vacunación. Me acompaña la doctora María Vicky Zabaleta. Recuerde, puede escribirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, @AM por GB. Y la vacunación, me acompaña la doctora María Vicky Zabaleta, infectóloga y pediatra. Doctora, muchas personas aseguran que luego de vacunarse sufrieron de COVID y esperaban pues estar completamente inmunes ante el virus. Creo que es importante pues mencionar que la vacuna no te hace inmune, pero sí permite que los síntomas sean muchísimo más leves. Bueno, fíjate, ninguna vacuna es 100% efectiva, ninguna vacuna previene 100%. La mejor que hay hoy es, por ejemplo, sarampión y no elimina 100% transmitir la enfermedad. Entonces, si usted se vacuna y posterior le da COVID, lo que te está disminuyendo es la capacidad de que te compliques, la capacidad de que necesites oxígeno y la capacidad de que te mueras en 90% más o menos, dependiendo de la vacuna, dependiendo de la serie estudiada. Pero definitivamente fíjate que en los países de primer mundo, en donde la vacunación sí ya es masiva, tú ves que las terapias intensivas ha bajado la cantidad de pacientes que se están muriendo. ¿Por qué? Por la vacunación. La vacunación no previene que te contagies, definitivamente, pero hoy ya existen estudios en los cuales se ha evaluado la cantidad de virus que tú exhalas cuando tienes la enfermedad y estás vacunado y más o menos disminuye a la mitad la carga viral. Entonces, además de vacunarte, que te evita a ti empeorarte, complicarte, evita a los demás que tú también seas un transmisor de la enfermedad en altas cantidades de virus y que además puedas matar a alguien que tenga un sistema inmunológico no tan bueno quizás como el tuyo, que de repente a ti te dio con una carga viral más o menos alta. La vacuna no permitió que el virus se replicara tanto y la vacuna hace que tú no expeles tantos virus. Vacunarte no evita que te enfermes. Vacunarte lo que evita y lo que disminuye es el riesgo de complicaciones, de necesidad de oxígeno
y de morirte por COVID. Eso es lo que te... Adicional, otra cosa importante es que no es que después de que te vacunas ya tú, no, bueno, ya no voy a tener medidas de Eso es lo que quería hablar, que contención. muchas personas se vacunan y se relajan, pero es importante pues comentar que se deben seguir respetando las medidas de bioseguridad. Vamos a repetirlas, por favor. Por supuesto, fíjate, ninguna medida contra COVID es perfecta, incluyendo la vacunación. Y eso es lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, en donde vemos que mucha población está vacunada y está habiendo una quinta ola de enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente relajó las medidas. ¿Cuáles son las medidas más importantes? La primera, la más importante, es el uso correcto del tapaboca, que tape la nariz, que tape la boca y que te haga un encajonamiento en esta zona, ¿verdad? Esa es una zona, es una importante. Otra, no estar en conglomerados. Eso también, aunque te tenga el tapaboca excelentemente puesto, no, eso no te evita que te contagies, no te evita que puedas tener una grave enfermedad, porque en los sitios conglomerados, cerrados, que no tienen aire que ruede, por supuesto, el virus puede estar allí pegado. Lavado de manos, uso de alcohol. La gente se concentra mucho en lavado de manos y uso de alcohol. Y el uso del tapaboca lo deja como en un segundo plano. No, es al revés. Primero el uso del tapaboca, la vacunación, lavado de manos, no conglomerado. Nos llega una pregunta, nos escribe Isabel. Estoy vacunada con la Sputnik. Esta vacuna no está reconocida por la OMS y necesito viajar. ¿Cuál es su recomendación? Muchos países no la permiten. Sí, muchos países no la permiten. Pues bueno, la recomendación sería que te vacunes con Sinopharm o con Sinovac. O cuando llegues al país donde vayas a ir, con la vacuna que tengan ellos. Porque, pues, por supuesto, Venezuela no tiene tampoco tantas dosis para estar vacunando doble a las personas. También nos escribe Rusmari y además pienso que deberíamos hablar sobre la vacunación en niños. Nos dice, saludos, mi hija de 10 años tiene mononucleosis, ¿se puede colocar la vacuna del COVID? ¿Tiene algún riesgo? ¿Cuándo vacunar a los niños contra el COVID? Bueno, fíjate, los niños hoy tienen estudios a partir de los 3 años, al menos con la vacuna que tenemos en Venezuela, que es Sinopharm o Sinovac, ¿ok? Que es de virus inactivados. A partir de los 3 años tú los puedes vacunar, pero obviamente, o sea, si el niño está enfermo, por ejemplo, este niño que tiene mononucleosis probablemente tiene fiebre, malestar general, tiene los ganglios inflamados, de alguna manera le hicieron el diagnóstico, espera que pase la fase aguda y después vacúnelo. ¿Por qué? Porque se le va a agregar un evento adverso de la vacuna más la enfermedad. Entonces no se recomienda que te vacunes con una enfermedad aguda. Pudiera ya para finalizar mencionar algunos lugares donde se están realizando jornadas de vacunación. Mira, las jornadas como tal no hay. Hay en todos los ambulatorios que son zonificados por el ministerio, hay vacunas. Hoy tenemos biológicos de vacunas sarampión, rubiola, parotiditis, todo. Revise su calendario vacunal y vacúnese. Hoy tenemos una alerta epidemiológica con fiebre amarilla. Fiebre amarilla, muchas personas no están vacunadas contra fiebre amarilla. En algún momento se indicó fiebre amarilla, que era una vacuna cada 10 años. Hoy, a partir del 2013, la OMS ya vio que esa vacuna es tan buena que no necesitas refuerzo, entonces al menos una dosis en la vida debes tener de fiebre amarilla. Y hoy tenemos en Venezuela una alerta epidemiológica muy importante de fiebre amarilla, entonces hay que revisar su calendario vacunal. Gracias, doctora. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Instagram, @yorpediatra, y por Twitter, @MariaVickyZabaleta. Gracias nuevamente y conversamos con la doctora María Vicky Zabaleta, ella es infectóloga y pediatra. De esta manera despedimos nuestro programa. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.